Hermanos, ahí estamos bien, amén. Tomé un vaso de café, entonces tengo mucha energía. Vamos a estar en Juan, capítulo 11, versículo 17 al 44. Y hoy vamos a hacer algo diferente. La hermana Gaby va a hacer la lectura de Juan 11, 17 al 44. Hermana Gaby. Juan 11, 17 al 44. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, y se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es tu palabra. Tú decidiste comunicarte con nosotros y te damos gracias por eso. Ahora ayúdanos para entender tu mente, Señor, y conformar nuestras vidas a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para someter el cuerpo, la carne, al Espíritu que mora dentro de nosotros. Que tu nombre sea exaltado. Que podemos ser corregidos, Señor. Pero más importante, que podemos entender que tú eres nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hoy veremos otra declaración de Jesús diciendo: yo soy. Él había dicho que Él es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta. Antes que Abraham existiera, Él era. Y hoy veremos
que Él es la resurrección y la vida. Lo que la mayoría de las personas pasan por alto es que Él estaba diciendo que Él es la única opción para escapar la muerte espiritual, física y de la condenación eterna. No dice que Abraham lo sea. No, el profeta Alá, él dice que Jesús es la resurrección y la vida. Solamente Él. Él estaba a punto de resucitar a Lázaro y darle vida, porque Jesús, al igual que el Padre, tiene el atributo de dar vida. Vamos a ver a Jesús hacer lo humanamente imposible, llamando a alguien para que salga de la tumba. Él va a retrodecer la descomposición del cuerpo y el alma va a volver al ser humano. En Juan 5, 21, por favor abren su Biblia, en Juan 5, 21, Jesús nos recuerda. Él dice en Juan 5, 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Ahora vamos a 28 y 29 de ese mismo capítulo. No se quedan asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, a los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio. Este milagro acá pone en marcha lo que sería la mayor injusticia de este mundo. La mayor. Y hay muchas injusticias en el mundo. El aborto de millones de bebés. Corrupción que lleva a las personas a la pobreza. Personas malvadas que se aprovechan de otros. Y personas que odian a Dios. Y todo eso no se compara a la muerte, la injusticia de Jesucristo. Porque Él era realmente inocente ante el Padre. Cristo, solamente Cristo. ¿Con qué autoridad pueden hacer esto? Estos oficiales malvados. ¿Con qué autoridad Jesús puede resucitar a un muerto? Y eso es lo que molestó a los fariseos. Los fariseos estaban molestos porque Jesús estaba colectando sus ovejas con cada milagro que pasaba. Y se convirtió en una amenaza para ellos. Oye, piensen eso. El Salvador del mundo se convirtió a una amenaza para ellos. Eso para mí es impresionante para pensar. Él vino para salvar, pero ellos lo vieron como una amenaza. Él vino para rescatar, pero ellos lo vieron como una amenaza. Entonces, ¿qué quería hacer con Jesús? Matarlo. Entonces, hoy día vamos a ver un pasaje grande, muchos versículos, pero tiene una idea. Y el punto acá es Jesús, la resurrección y la vida. Es el título de hoy. Jesús es la resurrección y la vida. Entonces vamos a ver el primer punto, la resurrección y vida, del 17 a 27. Después que Jesús dijera a sus discípulos que Lázaro estaba en la tumba, estaba muerto, se dirigió de nuevo a Judea en contra de las sugerencias de sus discípulos. Sus discípulos dijeron, no vayas, te van a matar. Y cuando llegó, igual se fue, llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto, y lo que muy probablemente era la primavera. La tradición judía creía que el alma rondaba alrededor de 3 días cerca del cuerpo.
Eso es lo que ellos pensaban. Y después que ellos veían que el cuerpo ya no había esperanza, se iban, según ellos. Entonces, Lázaro estaba en la tumba. Juan nos recuerda que Jerusalén estaba solo 3 kilómetros, lo que demuestra que Jesús corrió un gran riesgo de ir. Y aún así, se fue. Y el versículo 19 nos dice que muchos judíos se habían acercado a Marta y María para consolarlos, y eso nos deja dos cosas bien claras. Que eran muy conocidos Marta y María, y probablemente eran de clase alta. Personas con dinero. Los pobres no tenían dinero. En ese entonces ellos contrataban personas para llorar durante ese tiempo. Era bien normal para ellos. Y los pobres no podían hacer eso. Pero cuando una persona era conocido, de alta clase, normalmente venían para respetar, para consolar a las personas. Y acá Juan menciona que los judíos, está hablando de los judíos, y desde ahora del capítulo 1 hasta 11, vemos que los judíos es algo negativo, los fariseos. Hoy día, en este pasaje, es positivo. Los judíos vinieron para consolar a María y Marta. Era costumbre visitar a los afligidos rápidamente tras la muerte de una persona. Lázaro sería enterrado el primer día, 24 horas. Y habrá 7 días para guardar luto, mientras que otros asistían a la familia. Y según la tradición, los dolientes debían permanecer en sus casas durante una semana, solo saliendo para visitar la tumba. Así era. Ellos eran animados para expresarse emocionalmente. Y en su mayoría, Israel, con la excepción de los saduceos, creían en la vida después de la muerte y la resurrección. Y el Antiguo Testamento habla de la resurrección. No tiene que ir, pero Daniel 12:2, Isaías 26:19, habla de la resurrección. Un cuerpo se dejaba en la tumba durante 1 año. Y después de 1 año, ellos entran, colectan los huesos y lo pusieron en un osario. Y lo colocaban en un lugar. Los hombres solo podían preparar los cadáveres de otros hombres, las mujeres podían hacer de ambos. Era la costumbre de ellos. Entonces, en el versículo 20, cuando Marta se enteró que Jesús venía, salió a su encuentro para estar con su Salvador. Le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella no estaba reprendiendo a Jesús ni culpándolo, Estaba afirmando en su dolor que él podía salvarlo. Pero el mensajero llegó muy tarde. Fue el dolor mezclado con la fe. Ella estaba herida, pero todavía tenía fe. Y respondió de esa forma: Señor, tú podías salvarlo. Ella se calmó y lo dijo mejor en versículo 22. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ella no esperaba que Jesús lo resucitaba en ese entonces, pero creía que Dios escuchaba sus oraciones. Ahora, yo quiero que ustedes vean acá. Muchas veces sentimos lo mismo. Muchas veces. En nuestro corazón, no lo decimos, pero en nuestro corazón decimos: ¿por qué dejaste morir a mi cónyuge? ¿Por qué sufro esta enfermedad? ¿Por qué dejaste que mis padres se divorcien? ¿Por qué dejaste que mi hijo se pierda a la calle? ¿Por qué tenemos que ser pobres?
A veces pensamos y sentimos las cosas de manera porque estamos sufriendo. Y yo quiero que ustedes capten esto. Dios quiere que nosotros expresamos nuestros sentimientos. Él desea eso. Pero debemos tener cuidado de la delgada línea de expresar sentimientos y acusarle. Porque eso pasa. Job quería justificarse ante Dios. ¿Y cómo respondió Dios? Vamos a Job 38, 1 al 3. Job 38, 1 al 3. Eso es en el Antiguo Testamento, ojo. Amén. Amén. 38, 1 al 3. Cuando lo tenga, digan amén. Dice, ya Job habló, dijo lo que quería decir, y ahora Dios va a responder. Entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad. ¿Quién eres tú para dudar mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndame estas preguntas. Tenemos que cuidarnos de cuestionar al Padre Celestial. Él quiere que nosotros expresamos nuestros sentimientos. Y después en Job 42, 5 al 6. Job 42. Dios le hizo una pregunta tras pregunta tras pregunta y nunca contestó a Job y su queja. Job recordó quién era él, pero más importante aún, quién era Dios. Y dijo en Job 42, 5 al 6, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Podemos expresarnos. Está bien llorar a nuestro Padre. Él desea eso. Pero tenemos que cuidarnos esa línea bien delgada de culparlo. Y muchas veces nosotros pasamos esa línea. Marta no estaba pasando esa línea, pero sí se expresó. Dios quiere que te exprese. Amén. Pero Él lo desea con todo su corazón. Pero recuerda quién es Él y quién somos nosotros a la luz de quién es Él. Él es el creador. Nosotros somos la criatura. Jesús le dijo a Marta que su hermano resucitará en el versículo 23. Y ella le responde diciendo, sé que resucitará en la resurrección del último día. Ella no creía que Él iba a hacerlo en ese momento. Y muchas veces olvidamos las promesas de Dios son para hoy. Nos olvidamos que el Evangelio es para hoy. Nosotros pensamos que el Evangelio es para la eternidad. Nosotros pensamos que el Evangelio es cuando estamos en el cielo. Pero el Evangelio es para hoy. Entonces debemos vivir el Evangelio cumpliendo nuestra palabra, honrando a Dios con nuestra vida, tiempo, recursos dentro de una iglesia local. El Evangelio es para hoy. Las promesas de Dios son para hoy. Seguimos pensando y viviendo como Jesús, como Dios. Sus promesas no se aplican hoy en día, pero se aplican. Jesús le respondió a Marta con una profunda realidad en versículos 25 y 26. Juan 11, 25, 26. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Cuándo? Jamás. Y eso afirma tres cosas. El Padre le dio la capacidad
de tener vida en sí mismo y dar vida. ¿Quién puede dar vida? Solamente Jesús. 2, si crees en Él, aunque mueras, vivirás en Cristo. 3, en Cristo tendremos vida eterna, porque ni siquiera la muerte física puede extinguir lo que estaba destinado para la eternidad. El alma no va a morir. Y la muerte física no significa que desaparece la persona. Hay un destino, cielo o infierno. Lugar de tormenta o estar con nuestro Salvador. Entonces Jesús terminó este intercambio haciéndole una pregunta. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? Y vea cómo había desarrollado la madurez y crecimiento de Marta en esta interacción cortita. Ella empezó, Señor, yo sé tus oraciones, el Padre Él lo escucha, amén. Y ahora ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Reconoció que Cristo es el Cristo. Y dame decirte algo, cuando una persona pasa tiempo con Cristo en oración, en su palabra, cambia su corazón y cambia su mente. Para la gloria de Dios. ¿Tú sabes lo que pasa en muchas iglesias? ¿Tú sabes lo que pasa? La gente pasa año tras año, tras año, tras año, memorizando escrituras. Pero esa escritura no impacta su corazón. Es conocimiento. Y entonces no hay mucho cambio. Porque la palabra de Dios nunca penetra la dureza del corazón. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Salvador, vamos a cambiar. Y cuando no pasamos tiempo, nos mantenemos firmes ahí. Y no cambiamos. En este corto tiempo, ella fue de, yo sé que Dios escucha tus oraciones, a, tú eres el Hijo, tú eres el Mesías, enviado por el Padre. En un corto tiempo, pasando tiempo con el Salvador. Pero ¿cuánto tiempo nosotros pasamos con el Salvador? ¿Y tú sabes por qué no pasamos tiempo con el Salvador? Porque esa pregunta que Él hizo, ¿tú crees? Muestra algo bien profundo. Muchos de nosotros no creemos. Es porque no pasamos tiempo con Jesús en su palabra y en oración y meditando y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos cuesta. ¿Tú sabes por qué nos cuesta? Porque no viene natural. ¿Tú sabes por qué no viene natural? Porque el corazón sigue duro. Ella pasó tiempo con Él y nosotros también tenemos que pasar tiempo. Que me lleva al segundo punto. Jesús se duele con el pueblo. En versículo 28, Marta salió a buscar a su hermana y le dijo en secreto, ojo, había muchas personas, el costumbre es que se quedaban en la casa solamente para visitar la tumba. El maestro te llama. El maestro te llama. Y María rápidamente se levantó, salió y los judíos se dieron cuenta y la siguieron, pensando que ella iba a ir a la tumba y llorar. Cuando llegó a Jesús, le dijo la misma cosa que su hermana. Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, dame decir algo, ella hizo la misma pregunta. Yo tengo un hermano que tiene 1 año mi mayor. Y nosotros somos así. Bueno, antes éramos así, mejor. Voy a ser sincero. Y él, cuando estábamos juntos, nos vestíamos casi igual, hablábamos casi igual, comíamos casi igual. Entonces, éramos bien apegados. Y yo entiendo, cuando yo con mi hermano, yo pasaba tiempo con él, pasaba tiempo con sus amigos, él con mis amigos, porque solamente había 1 año de diferencia. Y pasamos tiempo juntos. Y eventualmente pensamos casi similar.
posiciones del mundo, argumentos, lo que estaba pasando en ese entonces, estábamos en la misma línea. Marta y María estaban casi en la misma línea. Entonces ella hace la misma pregunta. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una vez más, ella no se quejaba con Jesús, estaba llena de dolor y por su pérdida. Ahora tenemos los judíos, María y Marta, ante Jesús. Y todos estaban llorando y diciendo que Jesús estaba profundamente conmovido. Lo que se puede expresar de dos formas, ira o compasión. Cuando dice que estaba conmovido, ira o compasión en el griego original. Yo creo que es un poco de ambos, para ser sincero, dando el contexto y entendiendo por qué Él vino en este mundo. Él estaba profundamente conmovido, con compasión, porque veía a María, Marta, a los judíos sufriendo la pérdida de un ser querido y a la vez indignado por los resultados del pecado. Así que Jesús preguntó, ¿dónde estaba el cuerpo? Y entonces obtenemos el versículo más corto de la Biblia. Él dice, Jesús lloró. Algunos dicen que lloró por la pérdida de Lázaro, en cual yo estoy de acuerdo. Otros dicen por la ira, por el resultado del pecado, en cual también yo creo. Y el tercer grupo dice que lloró por la falta de fe de las personas. No caigo más en eso, en esa línea. Pero lo dicen. Pero tuvo compasión. Él tuvo compasión. Él lloró. Lágrimas en sus mejillas. No es un llanto incontrolable. Él lloró. Expresó emociones. El cristianismo no es una fe fría. Ellos dicen que los bautistas son fríos. Que somos fríos. No es cierto. Jesús expresó emociones. Él sentía el dolor de sus ovejas y quería ayudar a sus ovejas. Él lloró de una forma impresionante por ellos. Y entonces los judíos afirmaron correctamente en versículo 36, Jesús amaba a Lázaro. Jesús amaba a Lázaro. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Jesús me ama? ¿Ok? Y muchas van a decir amén, yo puedo decir eso. ¿Cuántos lo sienten? Porque podemos decirlo, pero no lo sentimos en nuestro corazón. Puedo decir que Dios está conmigo, pero me siento solo. Puedo decir que yo amo a Dios, pero hago lo que yo quiero. ¿Cuántos de nosotros podemos sentir que Él nos ama? A pesar de lo que está pasando, a pesar que nuestra vida está en ruina, vamos a decir, Él nos ama. Muchas personas, aún dentro de la iglesia, lo dicen, pero en su corazón no lo sienten. Y dame decirte algo, yo no me llevo por mis sentimientos. Y acá está el detalle. Yo me puedo sentir en un minuto así y en otro minuto gozoso. Cuando yo llegué a la iglesia yo estaba súper cansado. Tomé un vaso de café. Excelente, estoy bien. Nuestras emociones cambian. Pero tú sabes lo que no cambia, las promesas de Dios. La palabra de Dios. El amor que Dios tiene por nosotros no cambia. Ellos se opusieron correctamente. En versículo 37, mira lo que dice, que así como sanó al ciego, podía haber evitado su muerte. Y esto muestra que la sanación del ciego todavía estaba en sus mentes y presentes en su corazón. Las lágrimas de Jesús reflejaban algo que Marta, María y los judíos no podían haber comprendido. Las lágrimas de Jesús no eran sin esperanza.
había esperanza en esas lágrimas, porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que el Padre lo escucha. Él sabía que él vino para rescatar a las ovejas perdidas. Lo sabía. Y dio su vida por eso. Dio su vida por las ovejas. Y después nos quejamos con el Salvador. Y después nos quejamos con Dios. Qué tan precioso sentir el amor de Dios a pesar de lo que nosotros estamos sufriendo. Que nos lleva al tercer punto. Lázaro resucitado. Del versículo 38 a 44. El pasaje afirma que Jesús se sintió profundamente conmovido ante la tumba de Lázaro. Y ahora Jesús empieza a dar órdenes. Su primer orden, versículo 39, le dijo, quitarán la piedra. Quitan la piedra, sácanlo. Ahora piensa el contexto. Hace calor, tenemos un cadáver que más de 4 días, y Marta le dio una advertencia a Jesús que el cuerpo va a tener mal olor, porque ya llevaba 4 días. Era lógico, ¿sí o no? Sí. Jesús la reprendió. Él dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿No te dije eso? Silencio. Yo te dije. Jesús dice, yo te dije. Normalmente cuando nosotros escuchamos eso, pensamos en orgullo. Si tú metes la pata en algo y tu amigo dice, yo te dije, ¿qué pensamos? ¿Algo positivo o negativo? La esposa, yo no voy a mencionar eso para no entrar en problemas. Pero escuchamos la palabra, yo te dije. ¿Y qué significa eso? Estábamos mal. Nuestro pensamiento, nuestra conducta estaba mal. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que en obediencia, los hombres, no dice quién, apartaron la piedra de la tumba que estaba probablemente en una montaña excavada y había una piedra normal en ese entonces. Y después Jesús levantó los ojos y oró al Padre. Vea el versículo 40. Dice, Padre, te doy las gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Ahora, fíjase, Jesús no estaba pidiendo a Dios, Dios, por favor, levántalo de la muerte, por favor. Él no estaba pidiendo eso. Él estaba dando gracias a Dios porque ya el Padre concedió su petición. Él sabía lo que iba a pasar, porque Dios siempre escucha a su Hijo. Pero la oración no era para el Padre ni el Hijo, porque ellos estaban en la misma página. Ellos estaban en la misma página. Nosotros, somos nosotros que no estamos en la misma página. Yo escucho oraciones, Dios, yo quiero ser rico. Yo escucho oraciones, las personas se acercan, yo quiero dejar mi esposo, mi esposa. Y yo digo, bueno, acá no dice eso. Ellos estaban en la misma página. Él dijo esto para María, Marta y los judíos. Y por una razón bien específica, para saber que el Padre le había enviado. ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? Como vimos en capítulo 21, 21, yo creo, 20 y 21. Que muchos crean en Jesús. Es el punto. Lo vimos en la introducción. El punto es que las personas creen. Y Jesús dice, para que ellos puedan saber que el Padre le había enviado. Y lo siguiente, lo que pasó fue impresionante.
Él alzó su voz y gritó de forma fuerte: Lázaro, sal fuera. Ahora, si Jesús no menciona a Lázaro, ¿quién iba a salir de la muerte? Todos. Todos iban a salir de la tumba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene fuerza, tiene poder. Él dijo bien específico: Lázaro, sal. ¿Y qué hace Lázaro? Sal. Entonces, él llamó a Lázaro. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto. Comprende esta idea del libre albedrío que nosotros tenemos. Pero aún eso está contaminado con la palabra, con el pecado, disculpa. Lázaro tenía libre albedrío, pero no jugó un papel acá. Yo quiero que me escuchen muy bien. Jesús no rogó para que Lázaro volviera a la vida. Él no dijo: por favor, Lázaro, sal. O no, porque Dios es un caballero. Él pregunta y Él espera que nosotros respondemos. No. Él llamó, le ordenó, ¿y qué hizo Lázaro? Salió. Él ordenó y resucitó. Al igual que cuando nos salva, nos llama con el Evangelio y somos salvados. Creemos que podemos atar la voluntad de Dios. No podemos hacer eso con nuestro libre albedrío. Es como una hormiga decirle a un ser humano: haga esto. ¿El ser humano va a decir qué? Olvidamos que Él es nuestro creador. Él llama, Él hace y cumple su palabra. Y mucha gente a veces se molesta con esta verdad. Dios tiene una voluntad. Él tiene la voluntad de decir: yo quiero que todos sean salvos. Pero la voluntad decreta es lo que Él va a hacer. Ustedes van a ser esclavos por 400 años. Decreto, ya está, no cambia. Yo vine para rescatar las ovejas que el Padre me ha dado. Decretado, ya está, no cambia. Porque Él lo dijo. Lázaro no estaba en el reino de Dios diciendo: bueno, Dios, no quiero salir, por favor, me quiero quedar 5 minutos más. No estaba diciendo esas cosas. Ni podemos pensar así. Cuando Dios dice, se cumple su palabra. Y eso para mí me da mucho confort, porque no depende de mis tonterías, no depende de mi capricio, depende de Él. Lázaro salió de la tumba envuelto. Me imagino que él estaba como un pingüino, así saliendo. Ahora, me imagino, ellos vieron a ese hombre saliendo y algunos estaban totalmente asustados. Me imagino que algunos corrieron también. Algunos, la mayoría estaban en shock. Pero salió. Y después Jesús dijo algo bien importante: quítale todo lo que él tiene para que él pueda estar libre. Ahora, yo quiero que ustedes piensen esto. Tenemos los judíos que dudaron de Jesús. Ahora ellos van a quitar las vendas de este hombre. Físicamente lo van a tocar. Está vivo. Está vivo. Y se lo quitan. Y ellos están en shock. Acá está el hombre, 4 días en la tumba. Y después Jesús le dijo: quítale las vendas. Y las personas tocaron el milagro. Palparon el milagro. Vieron el milagro. Hablaron con el milagro.
Y yo digo eso porque hay muchas iglesias, hombres, falsos maestros, que hacen todo tipo de milagros, pero no se puede verificar. Son falsos maestros, apóstatas, que quieren atraer las personas para sacarte tu dinero y después te abandona. Cuando Jesús hace un milagro, todo el mundo lo puede ver y va a ser siempre para la gloria de Él y del Padre. Entonces, los judíos que dudaban de Él, me imagino, acá está Lázaro, estaba muerto, Jesús lo llamó, salió, podían experimentar este milagro y ahora ellos están glorificando a Dios. Y notan que no terminan con el encuentro que tuvieron con María y Marta. Juan no terminó con eso. Él terminó con Jesús cumpliendo su palabra para que ellos puedan ver que Él es el Mesías. No terminaron con un abrazo y las lágrimas, como terminan la mayoría de las películas. Terminó con Jesús cumpliendo su palabra y venciendo a la muerte. Así terminó este encuentro, para que las personas crean en Él. Y después de esto acá, vamos a ver cómo ellos van a reaccionar la semana que viene, porque ahí empiezan este complot contra Jesús. Ya ellos están animados, lo vamos a matar, lo vamos a matar, lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque Jesús está cumpliendo su palabra y está ganando discípulos. Y cuando Él gana discípulos, cada discípulo, cada oveja que Él gana, es alguien que ellos pierden. Y están celosos. Y esa envidia lo llevan a matar. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Ahora, si somos creyentes, amén, yo quiero que ustedes sepan, nunca vamos a morir. Ahora, los incrédulos también nunca van a morir. Pero cuando nosotros sabemos que no vamos a morir, eso significa que vamos a escapar la condenación eterna. No vamos a escapar la muerte física, pero sí vamos a escapar la condenación eterna. Sabemos que nuestro dolor se va a convertir en alegría. El dolor, la viejeza, los dolores del cuerpo, la enfermedad, ¿cómo va a terminar todo eso? En alegría. La persona que pierde su mente por la edad va a recuperar su mente en la vida eterna. La persona, como nuestro hermano Quique, que no tenía vista, va a tener vista en el cielo. La persona que no tiene brazos, va a tener sus brazos. Eso me anima. Y debería animarte a ustedes. ¿Por qué? Apocalipsis 21:4. Vamos a Apocalipsis 21:4. Nos recuerda algo bien profundo. Eso es al final de la Biblia. El último libro, ojo. Apocalipsis 21:4 nos dice que el Señor, ¿cómo empieza ese versículo? Enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el viejo orden de cosas ha pasado. Como creyentes, podemos elegir creer esta verdad o dejarnos llevar por las circunstancias. Mira, somos creyentes. Yo puedo vivir mi vida como creyente. Ay, yo soy solo. Ay, yo estoy solo. Ay, yo estoy solo. Y dedicarme mi mente, mi corazón y mi tiempo en esa realidad. Ay, estoy solo. O yo puedo dedicar mi tiempo en las promesas de Dios. Puedo enfocarme en las realidades de la palabra de Dios.
Si yo pierdo un ser querido, yo puedo centrarme en su ausencia o centrarme que yo voy a verlo de nuevo si es creyente. Si no tengo trabajo, yo puedo elegir centrarme en el poco dinero que tengo en la cuenta o pensar que Dios me va a dar un plato de comida, porque Dios jamás me va a abandonar. Yo puedo limitarme en mis sufrimientos o circunstancias o las promesas de Dios que son eternos. Y yo no estoy negando nuestras emociones, circunstancias y realidad. Eso produce sentimientos, pero nuestros sentimientos nos engañan. Y Juan nos está recordando que como cristianos debemos aprender a morar en las promesas de Dios. Debemos aprender a morar en este corazón, en lo que este libro dice. Y que muchos de nosotros no tenemos esa costumbre. ¿Cuántos de nosotros estamos cegados por el problema? Esa es la realidad. La madurez es que mientras nosotros confiamos más en Dios y menos en nosotros, confiamos más en su palabra y menos en nuestros sentimientos. Él nos está recordando que debemos morar en las promesas de Dios y no las circunstancias y sentimientos. Y eso es difícil. Yo sé que la muerte va a tocar la puerta de mi vida. La muerte va a decir, y Jesús va a responder por mí. Jesús va a decir, amén, este es mi, lárgate. Eso es lo que Él va a decir. Él es mi hijo. Él está cubierto por mi sangre. Lárgate. Yo tengo esa esperanza porque Él es mi Salvador. Yo confío en estas promesas, aunque tengo cáncer y voy a morir. Va a tocar la muerte y Jesús va a responder. Yo no tengo que responder. Y nos olvidamos eso porque no meditamos en las promesas. Estamos tan cegados que no hay dinero, que nos falta esto, A, B, C, D, que nos olvidamos que vamos a pasar la eternidad con Jesús. Nos olvidamos de lo más importante, que Él es nuestro Salvador. Eso es la realidad. Yo puedo vivir solo pensando en las circunstancias. Yo puedo vivir, no tengo dinero, ¿cómo va a comer mis hijos? O decir, Dios me va a proveer. No sé cómo, pero lo va a hacer. Y como creyentes, podemos elegir, y esa es la palabra, elegir. Elegir en qué ponemos nuestra mente. Y algunos de nosotros solo queremos elegir a pensar en nuestras circunstancias. Y cuando pensamos solamente en nuestras circunstancias, ¿tú sabes lo que pasa? Abandonamos a Dios. Abandonamos a sus promesas. Abandonamos las cosas en cual Él nos llama para hacer. Podemos elegir a meditar y mantenernos en las promesas de Dios o mantenernos en nuestra circunstancia. Y otra vez, nuestras circunstancias son reales. Yo no quiero minimizar eso. Pero hermanos y hermanas, por favor, escúchame. ¿Cómo usted elige vivir en su corazón? ¿En las promesas de Dios o las circunstancias? Recuerde que Lázaro resucitó en un cuerpo mortal y volvió a morir. Ese hombre es especial porque murió 2 veces. Pero cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos, Él resucitó en un cuerpo incorruptible y glorioso. Y ese mismo cuerpo yo voy a tener, porque cuando toca Satanás, Jesús va a responder. Y cuando Él regresa, Él va a decir, toma este nuevo cuerpo. Un cuerpo incorruptible.
nosotros también vamos a ser resucitados con un cuerpo glorificado, incorruptible, cuando Jesús regresa. Entonces yo abrazo la edad que yo tengo. Y cuando tengo 60, si llego, 80 llego, amén. Cada año que yo vivo es un año más cerca para estar con el Señor. Y lo abrazo, porque yo sé lo que significa. Ahora, para aquellos que no conocen a Jesús, va a tocar tu puerta de la muerte. Y que si no conocen a Jesús, tú vas a contestar. Y eso va a terminar mal. Si tú rechazas a Jesús, Él te va a rechazar a ti. Todos vamos a resucitar. La pregunta que debemos hacernos, ¿vamos a resucitar la muerte o la vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Qué dice Hechos 24:15? Hechos 24:15. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Yo tengo lo mismo que ellos, la esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar. Amén. Tanto los buenos como ¿qué? Tanto los buenos como los malos. Todos vamos a resucitar. La pregunta es, ¿a dónde vamos a resucitar? Este milagro acá que Jesús realizó es un milagro impresionante. Este milagro de dar vida solo se puede hacer en Cristo. Solamente Él lo puede hacer. Ninguna otra religión, ningún otro dioses nos dice cómo estar bien con el Creador. Ninguno de ellos. Usted no puede comprar su camino al cielo. Tú no puedes ganarlo con el trabajo. Tú no puedes decir, bueno, yo hago estas buenas obras, entonces la balanza va a decir, ok, favor, y yo entro al cielo. No funciona así, porque Dios requiere perfección. Entonces, si la balanza no es perfección, va a ser condenado. Entonces, Él envía a su Hijo para darnos esa perfección. Necesitamos perfección y la gente no comprende esa realidad. Tú no puedes comprarlo, tú no puedes ganarlo, tú no puedes nacer con Él. Necesitamos la resurrección y la vida de Jesús. Yo insisto que confía en Él. Porque déjame decirte, Lázaro se enfermó y murió. Se enfermó y murió. Y parece que era el más joven de los hermanos. Se enfermó y murió. Yo puedo decir, sí, mañana voy a hacer A, B, C, D. Pero ¿cuántos de nosotros acá podemos decir que vamos a estar mañana? Que vamos a vivir hasta mañana. Ninguno de nosotros. Podemos salir acá y tener un accidente. Mira, la salvación es real. Pero yo quiero que ustedes entiendan, lo que no son creyentes, tienen que meditar en algo. Mira, los creyentes tienen que meditar en algo. Ellos tienen que meditar en las promesas de Dios y creer las promesas de Dios o meditar en las circunstancias. Los incrédulos tienen que meditar, un día voy a estar enfrente de Dios. ¿Y qué significa eso? Mira, la gente dice, es mi vida, es mi vida. Yo tengo que aprovechar mi vida a lo máximo. Yo tengo que dejar un legado. Pero también va a enfrentar la muerte. Medita sobre las preguntas. Hágate las preguntas. ¿Dios es real? Hágase las preguntas. ¿Dios es real? Y si es real, ¿qué exige de mí? Y si es, ¿qué exige de mí? ¿Cómo puedo estar bien con Él? Estoy listo para encontrarme con mi Creador. Así como Jesús llamó a Lázaro de entre los muertos a la vida, Él puede hacerlo con cada uno de ustedes que no conocen al Padre a través del Hijo. Dios va a salvar a su pueblo. Él va a salvar a sus ovejas. Y Él va a utilizar
instrumentos de misericordia, la predicación de la palabra de Dios. Arrepiéntate y crea. Jesús es la única resurrección y vida. Y si ustedes desean vida, acércate a Él en oración y confianza, porque Él jamás va a rechazar una persona que se acerca. Es que no queremos acercarnos. Hágate la pregunta. Tiene que meditar también. El incrédulo, el que no crees, ¿Dios existe? Si la muerte toca la puerta, ¿quién va a contestar? ¿Yo o Jesús? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de ver este milagro precioso de la resurrección de Lázaro, que nos recuerda que tú también, Jesús, levantaste de la muerte y está a la diestra del Padre. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu palabra. Y ayúdanos para aprender y a meditar en tus promesas y no llevarnos por los sentimientos, las enfermedades, las circunstancias y lo que hay o lo que no hay en el banco, Señor, sino en cada palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús, amén y amén.